Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y hoy vamos a hacer un tutorial, ya os he hablado en algún que otro vídeo, del proyecto Gold que estoy un poco desarrollando para intentar obtener no solo unas guías definitivas o unas guías ya totalmente optimizadas para distintos juegos, sino también para que tengáis una serie de vídeos, concretamente van a ser 3, con configuraciones diversas en distintos ámbitos para obtener la mejor experiencia dentro de vuestro equipo PSVR que tengáis y demás. Ya saqué un vídeo en el cual os indiqué, al menos en mi experiencia y en las investigaciones que yo había realizado, la forma de equilibrar lo más posible contraste y brillo sin perder los negros más intensos que nos proporciona Virtual Desktop, y especialmente en el caso de las MetaQuest 3 con el uso del codec AV1 que te da el tema de los 10 bits, también con HVC 265, aunque especialmente se nota con codec AV1. Pero bueno, nos sirve como reglas generales para obtener un buen equilibrio contraste-brillo, que no perdamos los detalles y demás, y que podamos tener una buena experiencia visual. Bien, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es daros como una guía de configuración de Virtual Desktop. Voy a intentar que sea compatible, digamos así, para cualquier visor de los que tengáis, aunque tendré que dar matices según el visor, pero intentaré dar unas reglas generales, más o menos, que no tienen por qué ser estrictamente las adecuadas para que todo el mundo tenga una experiencia excelente, pero más o menos para que sepáis con qué parámetros tenéis que jugar, al menos según como digo yo siempre, la experiencia que yo he tenido con distintas gráficas y con distintos dispositivos para obtener la mejor experiencia posible. ¿De acuerdo? Y lógicamente todo esto lo vamos a ver en lo que se refiere a Virtual Desktop, ya que sabemos que recientemente ha salido SteamVR Link, pero este lleva una configuración mucho más simple y además utiliza otros sistemas de renderizado y demás para llevar a cabo todas sus funciones, con lo cual a día de hoy, bajo mi punto de vista, Virtual Desktop es el que mejor experiencia nos da, y por ello nos centramos en Virtual Desktop. Si en el futuro fuera algo diferente, pues haríamos un vídeo expresamente de SteamVR Link o del programa que fuera para siempre obtener la mejor experiencia. Bien, lo primero que para configurar todo esto de Virtual Desktop y daros unas pautas, vamos a irnos a, yo tengo ya abierto, de hecho veis que estoy en SteamVR ya activado, y estamos viendo la pantalla del ordenador en una pantalla que me pone en disposición lo que es SteamVR para poder explicaros las cosas un poquito más cerca y que lo veáis todo más claro. Bien, lo primero nos tenemos que ir al panel. Como veis, yo tengo ahora mismo la beta 2.2.3. Si tenéis la versión normal, yo os aconsejo que os paséis a la beta, y pasarse a la beta es tan sencillo como irnos aquí a Steam, a la biblioteca, buscar SteamVR, lo podemos buscar aquí con el teclado que lo tenemos aquí, Steam, a ver, lo he puesto 2 veces, Steam VR, y estando en SteamVR le damos al botón derecho, a ver si soy capaz, ahora. Bueno, no me deja ahora con el mando, voy a hacerlo con el ratón. Aquí tenéis el ratón, botón derecho, le damos a propiedades, y aquí donde pone betas lo tendréis normalmente en ninguna, y lo tenéis que pasar a beta, SteamVR Beta Update, y ya os cargará la beta que yo tengo y demás. También para poder usar la beta tendréis que tener lo que es Steam, la plataforma Steam en versión beta. Para ello nos vamos aquí a parámetros, a ver, esperaros que se me ha salido de aquí a parámetros,
y en parámetros nos vamos a, creo que era interfaz, efectivamente, y aquí donde pone participación en la beta del cliente, normalmente no tendréis ninguna beta, pues elegís la beta, porque para que la SteamVR beta funcione correctamente tenéis que tener activado también lo que es la propia plataforma de Steam, la Steam Beta, ¿vale? El cliente Steam Beta. Bien, una vez hecho eso, ya nos iríamos a SteamVR, ¿no? Ya tendríamos aquí la beta 2.2.3, además es la que se están incorporando muchas mejoras a SteamVR Link, y le daríamos a las tres rayitas. Una vez aquí le vamos a dar a ajustes, y en ajustes veis que yo tengo ahora mismo elegido en general 120 Hz, una resolución de renderizado personalizada de 3760 por 3936, un 150%. Recordad que yo tengo una RTX 4090, con lo cual puedo tener esta resolución y que todo vaya bastante bien. Si por ejemplo tenéis unas series, por ejemplo, yo creo que esta resolución para una tarjeta 4080 y 4090 va bien. Si tenéis 4060 y 4070, yo lo bajaría un poquito a 3000. Bueno, aquí no me sale exactamente, pero es 3120 por 3120 o 3132 por 3280. Bajarlo un poquito siempre que tengáis una 3080, 3090, 4060 y 4070. Sería la configuración que yo creo que os iría bastante bien. Y si tenéis una tarjeta RTX Series 2000, pues nos tendríamos que ir, para una seguridad de que os vaya del todo bien, pues casi a los 2120, o sea, perdón, 2160 por 2160, que sería prácticamente la resolución que tienen, por ejemplo, las Pico 4. Con esa resolución, con una 2080, debería iros perfectamente bien. Ya os doy la primera pauta. De todas formas, podéis experimentar lógicamente en las distintas partes, ponerle más, ponerle menos y ajustarlo vosotros mismos. También tenéis que recordar que este parámetro, al ponerlo personalizado, está directamente relacionado, que lo veremos ahora, con Virtual Desktop, con el modo de Super Sampling que utilicemos en Virtual Desktop. Nos va, según lo que elijamos, esto nos va a ir variando, ¿vale? Y ahora os diré qué configuración sería la más adecuada para cada tipo de tarjeta, al menos en mi experiencia. Bien, lo demás, en notificaciones lo dejamos como está, SteamVR siempre visible, detener la VR cuando lo dejamos activado, y SteamVR Home yo normalmente lo tenía activado, pero lo he desactivado. ¿Por qué? Porque el tener SteamVR Home activado mientras estamos jugando, aunque parece que se cierra y demás, el hecho de tener ese overlay o ese programa o esa, digamos, memoria residente en que Steam está recordando de alguna manera que cuando salgamos del juego tenemos que abrir SteamVR Home, pues hace que los juegos no rindan del todo bien. Así que os aconsejo que lo desactivéis, ¿vale? No pasa nada, simplemente que no entraréis en Steam Home en ningún momento. Bien, en área de juego no tocaríamos nada en principio. En menú principal, aquí sí es importante que desactivéis esta opción de aquí que pone Present Non-VR Applications on the Other Screen Upon Launch. Desactivadlo. Y Allow Undocked Dashboard Overlay Interaction, pues también lo desactiváis. Lo demás lo podéis dejar como está. Concretamente esta opción, si la dejamos activada, es la que nos provoca muchos problemas con el modo teatro. Por eso os aconseja desactivarlo. Recordad que está en menú principal, ¿vale? Y esta también la dejéis desactivada porque es un overlay. Cualquier overlay nos va a provocar también problemas de rendimiento. En los mandos, bueno, esto más bien lo vemos cuando estemos dentro de cada juego concreto. En vídeo, que ya es como este era el general, pero este es ya el vídeo, pero más personalizado, sigo teniendo los 120 Hz. ¿Por qué aparece aquí 120 Hz? Porque yo tengo mi visor, las MetaQuest 3, que es con las que estoy haciendo el vídeo, la tengo configurada a 120 Hz, por eso me aparece 120. Si lo tuviera 90, me aparecería 90, o si tuviera 72, me aparecería 72.
¿Vale? Tengo la resolución igualmente, esta configuración de resolución es semejante a lo que hemos visto en general, con los matices que os he comentado. Todo esto lo dejamos y aquí viene la novedad. Esto que pone filtrado de supermuestreo avanzado, que siempre viene activado, yo os recomiendo que lo desactivéis. ¿Por qué? ¿Qué vamos a conseguir desactivando esto? Pues vamos a conseguir que la imagen, porque esto es un supermuestreo o como dijéramos, un filtro que mete Steam, que no es necesario, sobre todo si jugamos sin el SSW, y que lo que va a hacer es quitarnos un poco de claridad de imagen y además también nos va a hacer que el rendimiento pueda ser inferior al que obtendríamos si lo desactivamos. Yo, por ejemplo, he hecho comparativas y es verdad que no es una diferencia muy grande, pero el hecho de tenerlo desactivado me ha dado un poquito más de rendimiento en juegos conflictivos, ¿vale? Por tanto, os recomiendo que lo dejéis desactivado. Por lo demás, esto dejamos como está en automática en alto, detener la VR cuando el visor esté inactivo lo dejéis activado y la monitorización pues lo dejáis desactivado. Y en preferencias de vídeo por aplicación pues sería que elegiríamos aquí el juego que sea y haríamos una configuración para cada juego concreto, pero bueno, no en principio no lo veo necesario. Bien, pasaríamos a audio. Aquí os tenéis que asegurar, para aquellos que tenéis problemas de que no suena que decís, no, es que no me suena por el visor, tal, pues tenéis que tener en cuenta que aquí tengáis elegido visor, tanto en salida como en entrada. Y en duplicación de audio lo desactiváis, porque si lo ponéis activo os va a sonar por el ordenador y por el visor a la vez y es un poco lioso, ¿vale? Encender, apagar, aquí yo no he tocado nada. OpenXR, fijaros que cuando estamos usando Virtual Desktop, aquí aparece Virtual Desktop XR, que es ese VDXR que creó Guy Gadin para gestionar el tema de los juegos OpenXR. Esto es lo que yo os comenté en algún momento que había que cambiar para que SteamVR Link funcionase correctamente. Le tendríamos que dar a este botón establecer SteamVR como OpenXR Runtime y desaparecería este y aparecería SteamVR. Pero en el caso de Virtual Desktop pues no pasa nada que aparezca Virtual Desktop XR, ¿de acuerdo? Y en cuanto a MetaPlugin Compatibility, yo lo tengo en automático. Se supone que mejora algunos juegos en OpenXR y demás, pero es experimental y tampoco tengo muy claro hasta qué punto mejora los juegos o no, pero yo lo dejo en automático por si acaso. Bien, desarrollador, pues aquí tampoco dejamos todo como está, desactivado y ninguna cuestión más que haya que configurar aquí, ¿vale? Sobre todo lo importante aquí es la resolución, la frecuencia de actualización y en vídeo desconectar esta parte de filtrado de supermuestreo avanzado porque nos va a dar más claridad y mejor rendimiento. Y en audio asegurarnos que aquí pone visor, y que esto está desactivado, ¿vale? Y en OpenXR por lo que hemos dicho de Virtual Desktop XR y demás. Bien, esto sería lo que corresponde a la configuración de SteamVR en sí, ¿vale? Después, en lo que se refiere a Virtual Desktop en sí, yo como veis, como tengo las MetaQuest 3, en códec preferido tengo puesto el AV1 10-bit Quest 3. Recordad que este códec, para los que usáis MetaQuest 3, si la latencia se os está volviendo loco, los valores o el tema de la codificación y descodificación, es porque hay un fallo todavía vigente que se supone que Meta corregirá en algún momento en el sistema Wi-Fi, tanto en Wi-Fi 6E como en Wi-Fi 5 y demás. Y hace que en algunos juegos, en algunos momentos, pues la latencia se vuelva un poco loca, digamos así. Por tanto, ¿qué tenéis que hacer si os ocurre eso? Pues no tenéis por qué renunciar a usar el AV1, sino que ahora veremos que la configuración ya dentro del visor tendremos que elegir una configuración determinada que yo os voy a comentar. Pero de momento dejáis aquí el códec AV1 porque a nivel de MetaQuest 3 es el mejor. También lógicamente os recuerdo que el AV1 solo se puede usar si tenemos una RTX de las series 4000 o de la serie 7000 de AMD, ¿vale? Si no, tendríais que pasar a HVC 10 bits, que sería el segundo mejor códec, o a H264 Plus, que sería el tercer mejor códec, ¿de acuerdo? Bien,
En cuanto a OpenXR Runtime, tenemos aquí el VDXR, que es el driver que ha creado Guy para los juegos OpenXR, o SteamVR o automático. Yo os aconsejo que lo dejéis en VDXR. ¿Por qué? Porque cuando el juego es OpenXR va a saltar directamente en OpenXR. Si no lo es, directamente va a pasar a SteamVR para ejecutar el juego, con lo cual dejándolo en VDXR tenéis cubierto todo el rango. Si lo ponéis en automático, aunque parezca mentira, no funciona correctamente. Es mejor dejarlo en VDXR, ¿vale? Por lo menos en lo que yo he ido experimentando. Gamepad Emulation para juegos que necesiten mando, pues en automático, y el audio streaming, pues tal como lo estáis viendo en pantalla. Y aquí, pues como veis, no tengo marcada ninguna opción. Bueno, no, hay gente que marca automatically adjust bitrate. Yo no lo aconsejo porque va a ser que la imagen no se vea bien en determinadas circunstancias, salvo que sea estrictamente necesario. Estamos hablando de tarjetas muy poco potentes y que a lo mejor esto os puede ayudar a que el juego vaya más fluido. Pero si tenéis una RTX, por ejemplo, 3070, 3080, 3090 o de las series 4000, yo esto no lo dejaría marcado, ¿vale? Porque os va a perjudicar más que beneficiar. Y por lo demás, pues yo no tengo más cosas marcadas. Yo no os aconsejo que pongáis que empiece con Windows lo que es el Virtual Desktop Streamer. Vosotros lo podéis iniciar cuando queráis vosotros mismos, y yo por eso lo tengo desconectado también. Así que aquí no tendríamos nada más que comentar. Bien, ya si nos vamos a lo que es Virtual Desktop en sí, vamos a abrirlo. Bien, tenemos aquí los settings de Virtual Desktop y os voy a comentar un poco sobre ellos para ver cómo configurarlo en las distintas, según la gráfica más bien, porque según el visor hay muy pocas variantes que yo os pueda comentar. En cuanto a VR Graphics Quality, que esto básicamente es como decir que es el super sampling, lo que yo decía anteriormente, que lo que marquéis aquí es lo que va a influenciar la resolución que aparece en SteamVR cuando lo ponemos en personalizado, aunque la podemos variar igualmente. Aunque nos marque uno, nosotros podemos variarlo si queremos. Yo, como tengo la RTX 4090, pues tengo marcado modo Dios. Pero si tenéis una RTX 4000, si es una 4080, 4090, yo creo que con modo Dios irá bien. Si tenéis una RTX 4060, 4070, 3090 o 3080, yo me iría a Ultra para asegurarme de que va todo bien, ¿de acuerdo? Recordad que esta configuración la estoy haciendo para no utilizar el SSW. Por tanto, os tenéis que asegurar, tener en cuenta que vuestra gráfica va a trabajar en bruto, y os tenéis que asegurar que va a rendir bien a pesar de que no le marquemos el SSW, ¿vale? Por tanto, ya digo, si tenéis 4080, 4090, modo Dios irá bien. Si tenéis una 4060, 4070, 3080 o 3090, yo me iría a Ultra. Si tenéis una 3060, 3070, ya me iría a Alto para asegurarme que rinda todo bien. Y si tuviera una 2080, 2070, etcétera, pues ya me iría a Medio o incluso a Low. Y si tenéis inferior, pues lógicamente ya Low, porque ya una GTX y demás pues no tiene suficiente potencia, y quizá en Medium pueda ir más o menos bien en algunos juegos, pero si queremos una configuración global que más o menos nos asegure que todos los juegos más o menos nos van a ir bien, yo me quedaría en el Low cuando es una GTX, en Medium cuando es 2060, 70, 80, en High cuando es 3060, 3070, en Ultra cuando es 3080, 3090, 4060 y 4070, y en modo Dios cuando es 4080, 4090. El modo Dios incluso podéis arriesgaros si queréis para probar a 4000, con una 4070, a ver si os va bien, pero seguramente según el juego que pongáis os va a ir mejor o os va a ir peor, ¿de acuerdo? Bien, ahora en la parte que pone VR Frame Rate, estos son los FPS a los que va a ir el visor y la experiencia que pongamos en el PC. Bien, si estamos hablando de unas MetaQuest 3 o unas MetaQuest 2, lo podemos dejar en 120 FPS
porque el sistema o el visor lo soporta. Si estamos en unas Pico 4 tendremos que optar por 90 FPS, porque de hecho los 120 no os aparecerán, marcaríamos los 90. Bueno, si cogemos en función a la gráfica, qué frame rate o qué FPS serían los mejores a utilizar según la gráfica, porque claro, soportar 120 FPS con modo Dios y sin el SSW, pues la verdad que tenéis que tener una buena tarjeta para que eso pueda ir más o menos fluido, a pesar de las ayudas que veremos en cada perfil que publiquemos posteriormente en el repositorio Gold. Pero yo os recomendaría que si tenéis unas series 4000, especialmente 4070, 80 y 90, lo podéis intentar dejar en 120 FPS. Si tenéis unas series 4060, 3080, 3090, los 90 FPS sería el objetivo más plausible, aunque puede ser que haya juegos que podéis llegar a los 120, pero 90 sería lo más plausible sin utilizar el SSW, vuelvo a repetir. Otra cosa es que si vosotros pues por lo que sea preferís llegar a los 120 FPS, aunque al activar el SSW surjan artefactos, distorsiones y cuestiones que van con esta tecnología, pues entonces lo podéis dejar en 120, pero yo estoy hablando siempre de una configuración óptima sin SSW. Por tanto, el objetivo óptimo en ese sentido para una 4060, 3080 y 3090, incluso 3070, me parecerían los 90 FPS. Y ya si tenemos una 3060, una 2080, 2070 inferiores, incluso me iría a los 72 FPS, porque os va a ir bastante suave, va a ir a más de 60 FPS el juego, y dadas las características de vuestra gráfica probablemente os vaya más fluido. Podéis probar lógicamente, estos son simplemente consejos, podéis probar a 90 o a 120, lo que queráis, pero yo os digo según mi experiencia lo que yo he probado y que más o menos me ha ido bien en las distintas configuraciones. En todo caso, por ejemplo, con la 3080, 3090, me consta que, por ejemplo, Half-Life Alyx va a 120 FPS en una 3080, 3090 sin ningún tipo de problema. Pero realmente la diferencia entre 90 FPS y 120 FPS, por supuesto que se nota bastante, pero no es tan negativa, digamos así, como para que si en 120 os va la cosa justita, la paséis a 90, os va a ir también el juego muy fluido y vais a hacer que la gráfica no vaya tan ahogada, ¿vale? Bien, en cuanto al bitrate, nosotros tenemos el hecho de, según el códec que elijamos en la parte que hemos visto antes del streamer del ordenador, yo tengo el códec AV1 y por eso lo tengo en 185. ¿Por qué lo tengo en 185 y no en 200, que es el máximo? Pues por esa cuestión que os he comentado antes, de la inestabilidad que tiene a día de hoy en las MetaQuest 3, concretamente el uso del códec AV1, que esperemos que se arregle pronto. Por tanto, si lo ponemos a 200, probablemente seguro que la latencia y demás se nos vuelve loca. En cambio, en 185 es una medida en que he encontrado que hay estabilidad y no tenemos este problema y podemos seguir disfrutando del códec AV1. Si elegimos otro códec, que es el H264 Plus o el HVS de 10 bits o H265, os saldrán otros bitrates. De hecho, el H264 Plus os llega a lo que es, lo diré, a 500 de bitrate, y el H265 llega a 400. Entonces, lógicamente, siempre la tendencia es cuanto más alto sea el bitrate, ese caño por el que os he hablado muchas veces, que va la información para llegar al visor desde vuestro ordenador, cuanto más grande sea el caño, pues mejor va a ser la calidad visual, pero también incrementa la latencia, por eso hay que tener mucho cuidado con este tema del bitrate. Entonces, si el bitrate, mejor dicho, si tenemos ahora, a la hora de fijar el bitrate, nos fijamos en el visor que tenemos y también en la gráfica que tenemos, por ejemplo,
si tuviéramos unas MetaQuest 3, como ya he dicho antes, el códec ideal, siempre que tengáis una Series 4000, es el AV1 y elegir aquí 185 de momento hasta que lo arreglen. En caso de que tengáis unas MetaQuest 3 pero no queráis usar el AV1 para evitar esas cuestiones que he nombrado, pues podéis poner el H265 o el H264 Plus y elegís el bitrate máximo, que normalmente os lo va a soportar si tenéis unas series 4000. En el caso de que tengáis unas MetaQuest 2, pues por obligación vais a tener que elegir o H264 Plus o HVS, porque no tendréis la opción del códec AV1. Y lógicamente, pues ahí también, dependiendo de la gráfica, de los parámetros que hemos visto aquí arriba, pues podremos elegir un bitrate más alto o más bajo. Yo cuando he utilizado una 2080, normalmente al principio, cuando yo empezaba con la VR, tenía una 2080 y utilizaba un bitrate medio más bien. Después tuve la 3080 y ahí sí pude maximizar el bitrate sin problema, a lo que diera, a lo máximo que diera. Y en la 4090, pues como veis, prácticamente lo tengo al máximo y tampoco tengo problema. Pero tendréis que vosotros también jugar un poco con este parámetro en función del visor que tengáis. Lógicamente, si tenéis un visor Pico 4, pues aquí tendréis que dejar 90 fps y aquí el bitrate también yo lo probé con la 3080 y también se puede poner al máximo con una 3080 y no da ningún tipo de problema, al menos a mí. Bueno, de todas formas, todos estos parámetros, aunque yo os estoy dando como una especie de guía, tenéis que vosotros experimentar un poco con ellos una vez que yo os comente las cuestiones y cómo funciona cada parámetro para que vosotros lo ajustéis. En todo caso, ya digo que normalmente la única gráfica que os va a dar problemas con este tema del bitrate de ponerlo al máximo probablemente sea el tema de las 2080, 3060 quizá, pero si tenéis una buena gráfica, y lógicamente también tenemos que tener en cuenta otro factor que influye en este tema del bitrate, que es el router que tengáis en casa. Lógicamente yo siempre ahí recomiendo un router que sea en punto de acceso adicional al router que tenéis en casa, que lo conectéis directamente y lo pongáis en punto de acceso. Mi recomendación lógicamente es el que yo tenía hasta hace muy poco, el AX3600 de Xiaomi, y si no, también si os podéis permitir un router Wi-Fi 6E, pues también funcionan muy bien en la línea de Wi-Fi 6E y podéis poner el bitrate como lo tengo yo, incluso no teniendo otras gráficas podéis apurar el bitrate porque son routers que os van a soportar, son buenos y os van a soportar más, digamos así, bitrate, más ancho de bitrate sin que la latencia se vea tan afectada, ¿vale? Bien, por tanto, esto depende de la gráfica. El VR Graphics Quality, el VR Frame Rate depende también de la gráfica, básicamente. También en este caso el frame rate también depende en cierta manera de lo que es la conexión que tengamos, lo que he dicho del router. El bitrate sí va a depender mucho del router. Después Sharpening yo lo tengo puesto al 100% para que nos dé una nitidez extra. Esto sí es invariable para cualquier tarjeta. El pass-through desconectado. La gamma, esto es lo que os expliqué en otro vídeo hace poco para el tema del contraste, brillo y demás. Yo lo tengo ahora mismo en 1,25. Mi recomendación es 1,25 o 1,30 y tener activado este Increase Video Nominal Range, que es el que nos da esos negros poderosos y esos colores vivos y demás, y el 1,25 de gamma para compensar ya os comenté que esto tiene un problema, y es que en zonas oscuras perdemos muchísimo detalle, y graduando esta gamma conseguimos recuperar, mantener esos negros poderosos y recuperar pues precisamente ese detalle en la oscuridad y también de día y demás. El Synchronous Space Warp SSW, que también os he comentado en algún que otro vídeo, es esa tecnología, ese interpolado de frames que yo siempre normalmente lo dejaba activado, incluso recomendaba que se dejara en automático, pero que a día de hoy pues lógicamente si queremos llegar a la mejor experiencia posible os recomiendo que lo desconectéis.
¿Qué ocurre? Que si no tenéis una tarjeta muy potente y desconectáis el SSW, probablemente los frames, incluso a mí con la RTX 4090 me pasa, los frames en muchos juegos os van a bajar drásticamente. Pero por suerte tenemos otras herramientas como son los escaladores de imagen y demás que nos van a hacer recuperar lo que perdemos al dejar este SSW desconectado. Pero lo interesante es que lo dejéis desconectado. ¿Por qué? Porque vais a ganar en nitidez de imagen, en claridad de imagen y fundamentalmente os van a desaparecer cualquier tipo de artefacto, distorsión, cualquier cosa que habéis apreciado cuando tenéis esto conectado en algún juego, os va a desaparecer por completo y la experiencia es totalmente excelente si dejamos esto desconectado. Bien. Después, lógicamente, si ya tenéis una tarjeta muy bajita, una 2080, 2070, una GTX, pues lógicamente ahí casi os recomendaría que lo dejarais conectado. Pero si tenéis una series 3000 o 4000, vamos a intentar no tener que usarlo para que así obtengamos la mejor experiencia posible. Después, en opciones avanzadas, yo tengo puesto el Snapdragon Game Super Resolution en modo Dios porque yo tengo una 4090, pero perdón, porque tengo una 4090, no, perdón, porque tengo unas MetaQuest 3. Las MetaQuest 3, Guy Gadin nos comenta que tienen tanta potencia las MetaQuest 3 que podemos hacer este escalado mediante el procesador que tiene el XR2 de segunda generación, las MetaQuest 3, sin problema, e incluso con calidad modo Dios y calidad ultra. Antes, cuando no teníamos las MetaQuest 3, que eran las MetaQuest 2 o Pico 4, el Super Sampling Super Sampling o el Super Resolution o escalado, solo lo podíamos hacer hasta alto. Pero ahora, por ejemplo, yo en modo Dios lo tengo activado porque esto nos va a dar un poquito más de rendimiento y la imagen además se ve igualmente bien. No va a haber una diferencia de nitidez entre usarlo y no usarlo, pero sí va a haber una diferencia de rendimiento. El video buffering, que yo hasta el momento siempre había dicho que nunca lo he tenido que usar. Claro, ¿por qué no lo he tenido que usar nunca? Porque yo tenía activado el SSW y el SSW pues evitaba en cierta manera las pérdidas de frames y demás, los golpecitos, los tironcitos. Pero al desconectar el SSW y ponerlo desconectado, sí se hace necesario el video buffering porque nos va a evitar precisamente esos tironcillos y demás que pueden darse en nuestras experiencias. Por tanto, ahora sí, teniendo en cuenta que el SSW lo tenemos desconectado, sí tenemos que conectar el video buffering. Todo al final tiene su lógica y el momento y el por qué usarlo en una situación y en otra no. Los track controllers los dejamos sin crearse color vibrance para que tengamos colores más vivos. Esto ya lo hemos comentado, y esto pues son las estadísticas, pues si queremos verlas en cualquier momento. Bien, en resumen, y ya para finalizar el vídeo, ¿qué configuración sería la ideal en Virtual Desktop en función a la tarjeta que tengamos? Pues muy sencillo. Bueno, al menos mi recomendación, yo no voy a decir que sea una recomendación perfecta, es la que a mí me funciona y la que yo puedo certificar que va más o menos bien, ¿de acuerdo? Bien, si tuviéramos una 4080, 4090, yo dejaría, tal como la estáis viendo, modo Dios, 120 FPS, codec AV1 siempre que tengamos una MetaQuest 3, 185 megas, sharpening al 100, la gama 1,25, 1,30, desconectamos el SSW y marcamos todas las que vemos aquí que están marcadas, excepto este, porque no, si no queremos ver las estadísticas, pues no hace falta marcarlo. El resto, como lo estamos viendo en pantalla. De hecho, estas opciones avanzadas son inmutables en cualquier tarjeta que tengamos, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos una 4070 y demás, 4070, 4060, 3080, 3090, yo pasaría a Ultra y según el juego probaría 120 FPS a ver si llego, y si no llego pasaría a 90 FPS. La 4070 no sé decirlo con exactitud, es probable que os llegue a 120 FPS en algunos juegos, pero a 90 FPS seguro que os va a llegar, con lo cual, por eso mi consejo es que lo dejéis en 90, porque la experiencia va a ser igualmente fluida, pero
os va a asegurar que la gráfica no vaya tan ahogada y que tengáis cierta holgura para otras cuestiones. Por tanto, si tenemos 4070, 4060, 3080 y 3090, yo me pasaría a ultra, a 90 fps o 120. Habría que ver cada juego cuál sería mejor. El bitrate lo dejaría igual, sharpening igual y todo esto de aquí igual. Esto desconectado, el SSW y todo igual, ¿vale? Si tuviéramos una 3070, 3060, incluso 2080, si me apuras, lo dejaría en AIG. Los FPS ya sí los dejaría en 90 invariablemente. El bitrate lo dejaría tal cual, sharpening tal cual y demás, y todo esto tal cual. Y si ya tuviera una 2070, 2060 o inferior, pues ya me iría a medium o me iría a low, ¿de acuerdo? Lógicamente, para finalizar, deciros que al final el que funcione Virtual Desktop mejor o peor es una conjunción de situaciones y de configuraciones. Influye tanto lo que hayamos puesto aquí como lo que hayamos puesto en SteamVR, en esos ajustes que os he mostrado antes, como lo que hayamos, perdón, la gráfica que tengamos, que va en cierta manera a guiar un poco lo que aquí vayamos a poner, aunque ya vemos que toda esta parte va a ser invariable según tengamos la tarjeta gráfica que tengamos, y lo que vamos a ir variando va a ser esto en función de la tarjeta, ¿vale? Bien, y además también va a depender, que no lo olvidemos nunca, porque también es importante, del router que tengamos. No es lo mismo que tengamos un router de la compañía, entre comillas, sencillote, que tengamos un buen router en punto de acceso, como el Xiaomi AX3600, o un router Wi-Fi 6E, etcétera, etcétera. ¿En qué nos va a influir el router? Pues básicamente la conexión que haya entre el ordenador vía Wi-Fi, porque toda la configuración que yo estoy dando y la que voy a dar en el futuro será para jugar vía Wi-Fi. En ningún momento voy a dar configuraciones para cable. Por tanto, pues para que esa conexión de Wi-Fi sea la mejor, pues y que el bitrate, por ejemplo, lo podamos llevar al extremo, que los FPS se mantengan, digamos así, rocosos, etcétera, etcétera. Todo eso va a depender, aparte de la gráfica, que depende en gran medida de ello, va a depender del router que tengamos, sea Wi-Fi 6E, que sería lo ideal, aunque realmente hemos visto en esa prueba que hicimos con el MSI Radix que tampoco hay una gran diferencia a la hora de jugar entre tener Wi-Fi 6E y no tenerla, pero sí al menos tener una X3600 de Xiaomi que da muy buen rendimiento, para que todos estos parámetros de latencia, de bitrate y demás se puedan poner en estos valores que yo os estoy mostrando y todo se mantenga constante y de forma rocosa, digamos así, ¿no? Bien, pues esto es todo en lo que se refiere a la configuración de Virtual Desktop. Espero más o menos haberme explicado, que os sirva un poco al menos de referencia para empezar vosotros a configurar pues todo vuestro sistema según la gráfica que tengáis. Por eso he querido hacer referencia a las gráficas, hacer referencia a los routers y demás, porque todo al final va a funcionar como un reloj siempre y cuando todos los componentes que forman parte de todo este sistema vayan conforme y bien sincronizados, etcétera, etcétera. Por eso es el comentarlo. Lo que pasa es que hay tanta variedad de ordenadores, de gráficas, etcétera, etcétera, que no se puede asegurar ni yo ni nadie que la configuración, por ejemplo, así genérica que yo os he dado para las distintas gráficas, a mí me vaya bien, a otro le vaya un poquito peor y a otro le vaya magníficamente bien. Por eso os tenéis que tomar este vídeo, igual que el del contraste y todo eso, como un vídeo referencial, ¿no? Para que tengáis una guía, para que os pueda orientar a la hora de configurar vuestro sistema, ¿de acuerdo? Bien, Revercues maníacos, pues aquí lo dejamos. Muy pronto os pondré otro vídeo para configurar determinadas cuestiones de lo que es el panel de control de NVIDIA, para mejorar cuestiones de latencia y también a nivel de rendimiento, pero sobre todo de la latencia. Vamos a conseguir tener una latencia bastante equilibrada, ¿vale? Con estas opciones que veremos muy pronto. Bien, pues si habéis conocido el canal con este vídeo, pues no dudéis en suscribiros al canal y uniros a nuestra comunidad, que es vuestra comunidad desde el momento que nos conocéis.
y pues lógicamente marcar la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido. Por otro lado, bueno, pues dejadme el me gusta si es que veis que el vídeo ha sido útil, que os ha gustado, para que otros usuarios lo puedan conocer, se puedan beneficiar de estos consejos que he intentado daros para configurar correctamente tanto SteamVR como lo que es Virtual Desktop, para que todo funcione más o menos correctamente. Y bueno, pues también va a servir para que otros usuarios conozcan el vídeo, también conozcan pues el canal, la comunidad, y se unan a nosotros. Y finalmente, pues todas las dudas que tengáis, cuestiones, etcétera, que os surjan a raíz del vídeo o cuando estéis configurando vuestros sistemas, etcétera, pues me las podéis hacer en la zona de comentarios o también en la comunidad de Telegram que tenemos activa, pues eso, en Telegram, y que tenéis el link en la descripción. Nos vemos pronto, Robercos Maníacos. Chao, chao, chao.